Muy buen día, maestra Edna Isis Moreno Colunga. El día de hoy hablaremos de un episodio histórico que está centrado en las organizaciones sociales en la época colonial. Este equipo está conformado por Rodríguez Flores Ángel, Rodríguez Rosalinda, Romero Orozco Luna Belizae, Sánchez Moreno Janet Oricel y Cías Tinajero José Rafael. La organización social en la colonia fue muy determinante, ya que todo fue relacionado de acuerdo al poder que demandaba cada clase social, por lo cual se dividían en españoles, criollos, indígenas, mestizos y esclavos, en donde los españoles ejercieron su poder ante todo, gozándose de las pertenencias de los indígenas, sometiéndolos a trabajos duros en beneficio de sus amos, surgiendo también los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, en la cual se beneficiaban de privilegios y derechos, pero no tenían el poder absoluto hacia los indígenas. Luego surgieron los mestizos, que eran hijos de españoles con criollos, que fue el resultado de violaciones y raptos de las indígenas, ya que como todo, además de apropiarse del oro, de las joyas y de las tierras, también se apoderaron de las mujeres. Los esclavos negros fueron traídos de África para sustituir y trabajar en estas tierras. Y por último los mulatos, que eran hijos de negros y blancos, debido al avance intelectual, social y económico que poseían los españoles, los hizo acreedores de una mejor formación y que les acreditó varias ventajas al conquistar nuestro país. Toda esta organización produjo un retraso hacia nuestro país en todos los ámbitos, ya que los indígenas no podían gozar de derechos ni de ninguna ley que apelara por ellos. Cuatro mujeres conversarán acerca de su pasado en la época colonial. Las cuatro vivían en una misma hacienda, una como la señora y otras tres como empleadas domésticas, pero con una amistad de por medio. La señora, dueña de la hacienda, organizó una cena con sus amistades y empieza a hablar sobre su vida pasada en tiempos de la colonia. En mi época fui perteneciente a la nobleza, ya que mis padres eran de una clase económica muy alta. En pocas palabras, vivíamos como reyes. Era un sector social muy dominante, integrados por mis padres, que eran españoles peninsulares, y por mí. Pero había españoles nacidos en América, y esto hacía que los discriminaran solo por tal hecho. Pero así era esta sociedad. Lo que nunca me gustó es que siempre fuimos caracterizados por ser clasistas, ya que siempre dividíamos las clases sociales con distintos derechos y privilegios. También eran muy racistas, ya que siempre discriminaban a los indios y a los negros por su origen. Y también éramos llamados, y con mucha razón, segregacionistas, ya que por mando de la nobleza había un determinado espacio para cada grupo social, y a ustedes que son mis amigas me atrevo a contarles sobre esto, que yo nunca estuve de acuerdo con el pensamiento ni la sociedad de mis padres, ya que siempre apartaban de todo a los indígenas y negros, pero como todos sabemos, el destino ya está escrito. Pocos años después, yo me enamoré de un empleado minero de mi padre. Fue así como terminé en América, con un hijo varón, criollo. Desde entonces me gusta ayudar a las personas de distintas sociedades, así como ustedes, que ahora son como de mi familia.
También fue como así los hijos nacidos en tierras americanas, es decir, nosotros los criollos, formamos un grupo social importante y mejoramos mucho en cuanto a nuestra economía como en sociedad, ya que cada vez tenemos más oportunidades de crecer. En mi niñez recuerdo que éramos una familia de indígenas y la mayoría de nuestra gente siempre fue sometida a abusos. Mis padres murieron, ya que eran constantemente maltratados y castigados por los injustos españoles. Pero gracias a ello, fue así como desde muy pequeña comencé a trabajar en esta hacienda y aprendí a ganarme la vida, aunque tengo muy malos recuerdos de mi juventud, porque prácticamente fui tratada como esclava, junto a muchos de mis seres queridos. Es muy cierto lo que dices, mujer. Siempre observaba durante el tiempo que mis padres estuvieron en la nobleza, cómo aislaban a las familias indígenas y no permitían que asistieran a nuestros mismos lugares, ni siquiera podían estar cerca de nuestra ciudad. Para mis padres solo eran objetos que servían para hacer todas las actividades que nosotros no podíamos realizar, simplemente por ser de la nobleza o por no tener la fuerza para poder realizar aquellas actividades tan pesadas. La mujer criolla se entristece al escuchar dichas palabras y dice: Qué pena y tristeza me da por todas las mujeres indígenas. Tal vez no pudieron luchar o no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. También fuimos discriminados por muchos españoles, pero les echábamos muchas ganas al comercio. De esa manera logramos salir adelante sin tanta opresión española y logramos ser respetados como siempre debió ser. Pero eso no es lo peor. Yo también quiero contarles algo de mi historia. Bueno, yo pertenezco a una familia de raza negra. Yo era muy pequeña cuando los españoles usaban a los grupos negros en la calidad de esclavos para realizar trabajos pesados que los nativos de estas tierras nunca pudieron llevar a cabo por no tener la fortaleza suficiente. Así es, y así fue que con la recuperación indígena en el siglo XVIII, la importación de esclavos indígenas y negros fue desvanecido, y algunos rumores que yo alcancé a escuchar, no me crean, de personas cercanas a mí, decían que para el año de 1810 ya no habría más de 10,000 esclavos en la Nueva España. También fue como así los hijos nacidos en tierras americanas, es decir, nosotros los criollos, formamos un grupo social importante y mejoramos mucho en cuanto a nuestra economía como en sociedad, ya que cada vez tenemos más oportunidades de crecer. Aunque no todo mejoró para nuestra raza negra, ya que con el tiempo se dio la mezcla de razas y se originaron las castas, la mestiza, sangre india con la española, los mulatos de sangre negra con española, como en mi caso. Yo pertenezco a una familia con madre de raza negra y padre español. Mi familia estaba conformada por mí y por mi hermano. Yo como mujer de raza negra perdí muchas oportunidades de crecer entre la sociedad, pero mi hermano, como era mucho su parentesco con mi padre, él sí tuvo la oportunidad de crecer y tener mejores oportunidades para salir adelante. Es aquí donde otra vez vemos la discriminación que existió entre los españoles y los esclavos indígenas y los negros, como nosotros algún día lo fuimos. Aunque también recuerdo que a nosotros los indígenas nos afectaba tanto a hombres para las actividades en las que se requería mucha fuerza física. Nosotras las mujeres, para activar el servicio doméstico, desempeñábamos papeles de nodrizas, lavanderas, cocineras o encargadas simplemente del cuidado personal de nuestros amos. La fortaleza de los hombres en los trabajos pesados mejoró mucho y ayudó al valor monetario. Los esclavos negros y sus descendientes, los mulatos, tenían características físicas que nos hacían resistencia al trabajo de sol a sol. Es decir, que eran mucho más fuertes y resistentes que los mismos españoles. Es así como concluye esta parte de la historia de las organizaciones sociales que hubo en la época colonial
y cómo podemos interactuar sobre esta información para que ahora en la actualidad no vuelva a suceder lo mismo. Este es el ejemplo de 4 mujeres que sufrieron maltratos e injusticias, que al final de todos nos cuentan que siempre hay que ser democráticos con todas las personas. Ya para finalizar este episodio histórico acerca de la organización social en la época colonial, cabe destacar que la sociedad estaba estratificada en grupos contrapuestos y en categorías o jerarquías étnicas muy diferentes entre sí. Eran los blancos, los indios, negros y los pardos. Si nos remontamos al siglo XVI, vemos que la población estuvo estructurada en base a los indios, que constituían la población autóctona americana, los blancos españoles que habían llegado como conquistadores y colonizadores, y un poco más tarde los negros traídos de África. Era una sociedad fuertemente estratificada, según patrones raciales, pequeños grupos conformados principalmente por españoles y descendientes de ellos, imponían su voluntad sobre el resto de la población. El comercio era estrictamente dominado desde España, como un monopolio comercial e imperial.